Muy bien, en este video vamos a ver un poco de principios de control electroneumático a través de control eléctrico convencional. Para saber el control eléctrico convencional, lo primero que tenemos que saber es cómo funciona un relevador. Un relevador es este dispositivo que tenemos aquí. Es un dispositivo electromagnético, el cual contiene una bobina, un núcleo, lo que le llamamos la armadura, y unos contactos. Por lo general estos contactos hay un normalmente cerrado y uno normalmente abierto, y las terminales de estos contactos, ¿sí? ¿Cómo funciona este dispositivo? Bueno, en estas terminales que están aquí, ¿sí?, que son estas dos que están acá, llega una corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica activa la bobina y hace que el núcleo se vuelva un imán. Entonces esta armadura que está aquí, se activa y hace que el contacto normalmente cerrado ahora se vuelva abierto, y este que está aquí pase hacia el normalmente abierto y se cierra el circuito. Entonces el normalmente abierto ahora va a ser cerrado, y ahora el normalmente cerrado se va a abrir. Y así es como funciona. Este que está aquí, que le llaman el común, se mueve hacia acá, ¿sí?, y cierra este contacto. Y cuando se energiza la bobina, otra vez regresa a su posición original, o sea, se mueve hacia acá. ¿Cómo se llama? Y siempre vamos a tener aquí, o vamos a conectar aquí un cable, y por ejemplo, o podemos conectarlo aquí o podemos conectarlo acá, pero nunca se recomienda conectar los dos. Una vez que se ocupa un común, o se conecta aquí o se conecta acá, pero nunca van a ocupar los dos. Eso nunca se recomienda. Aquí tenemos otro tipo de relevador. Le llaman de 8 terminales, porque si ustedes los cuentan, en su base son 8 terminales que están aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y cada una de esas terminales tiene un número. Tal vez no se vea ahorita aquí en esta imagen que puse aquí, en esta que está aquí, pero sí tiene cada uno a un número que corresponde a los números que tenemos en este diagrama eléctrico. El 2 y el 7, 2 y 7 son los que alimentan la bobina. El 1 es un común, y el 8 es otro común de las terminales. 4 es un contacto normalmente cerrado de la terminal 1, y 3 es un contacto normalmente abierto de la terminal 1. Así también 5 es un contacto normalmente cerrado de la terminal 8, y 6 es un contacto normalmente abierto. Ahora, cuando nosotros ponemos este relevador en su base, esta es la base, en esa base vamos a encontrar los mismos números. Fíjense, tenemos el 7 y el 2, que ya habíamos visto que son los que alimentan ¿qué? La bobina. También tenemos el 8 y el 1, que habíamos quedado que son los comunes. Aquí está 8 y aquí está el 1. Entonces, por lo tanto, aquí vamos a tener las terminales normalmente, en esta parte de arriba vamos a tener las terminales normalmente abiertas y normalmente cerradas, que pues están divididas. Todo esto que está aquí arriba
sea, esto que está aquí, son las terminales normalmente cerradas. Vamos a ver, es el 5 y el 4. Aquí tenemos 5 y 4 son las terminales normalmente cerradas. Y estas que tenemos aquí van a ser las normalmente abiertas. De hecho lo podemos ver por la parte que tenemos aquí. Y aquí también tenemos normalmente cerradas. Entonces tenemos al 6 y al 3, que son normalmente abiertas. Tenemos 6 y tenemos 3, que son terminales normalmente abiertas. Muy bien, una de las funciones principales de un relé es poder generar dos tipos de circuitos, uno de control y otro de potencia. El de control por lo general es de corriente alterna. También puede ser de hecho al mismo voltaje, o sea, de los 24 volts. Pero por lo general este es el circuito de control, este que tenemos aquí. Y este es el circuito de potencia. Para el circuito de potencia puede ser de corriente alterna. Y este está siempre aquí, por lo general 127 volts o 110 volts o 220 o 440, etcétera. Pero en este circuito de potencia lo que vamos a poner son los elementos que le van a dar potencia al circuito. En este caso va a ser una lámpara. Y como ya les había dicho, también puede tener o puede ser al mismo voltaje 24 volts. Tenemos lo que es nuestro relevador. Y este relevador, uno de sus contactos, vamos a poner en el circuito de potencia. De tal manera que cuando yo emito una señal o presiono este botón, se va a activar este contacto a través de la bobina. Y vamos a encender la lámpara. Bueno, entonces tenemos lo que es el botón pulsador, el relevador y un contacto de este relevador. En este circuito lo único que queremos hacer es diferenciar lo que es el circuito de potencia, que este es el circuito de potencia que puede ser de un voltaje mayor a 24 volts, y este sí que es el circuito de control, que siempre es un voltaje más bajo, que puede ser también el mismo que ahorita es de 24 volts, pero este sí puede cambiar y puede ser de 127 o corriente alterna. Entonces, bueno, simulamos, y entonces cada vez que presiona aquí se va a encender la lámpara. Es activo y se deja de apagar. Y así lo tenemos, y así tenemos nuestro circuito de control y nuestro circuito de potencia. Muy bien, otra de las funciones del relevador es lo que le llamamos el enclavamiento. Cuando el relé sigue activado después de desaparecer la acción que lo activó, es decir, por ejemplo en este caso el botón pulsador, decimos que el relé está enclavado o enganchado. Es decir, si yo presiono este botón que está aquí, la corriente va a pasar por acá. Se va a energizar la bobina. Una vez energizada la bobina, este contacto y este contacto, que normalmente abiertos, se van a cerrar. Entonces se va a cerrar este contacto, se va a cerrar este contacto. Aquí por supuesto se va a encender la lámpara. Aquí se va a encender la lámpara. Pero aquí en este lado la corriente la va a pasar de este lado. De tal forma que cuando yo desactive el botón o lo deje yo de presionar, ahora la corriente, en vez de pasar por aquí, va a pasar por acá y va a seguir activada la bobina, y entonces estos contactos van a permanecer cerrados. Ahora vamos a ver cómo funciona el enclavamiento. Para el enclavamiento
En nuestro anterior circuito teníamos nada más esta parte de aquí, lo que era formado el circuito potencial, pero ahora también tenemos esta parte que está aquí, la cual cambió. En esta parte ahora estamos ocupando otro contacto. Este contacto sirve para puentear lo que es el botón pulsador, la corriente que pasa en el botón pulsador, de tal manera que cuando presiona aquí, este y este se van a activar, y ahora la corriente, en vez de pasar también por aquí, va a pasar también por acá, de tal manera que la bobina siempre se va a quedar energizada. Presionamos el botón, aquí estamos viendo claramente cómo también la corriente está pasando por este lado. Entonces cuando suelto, ya solamente la corriente está pasando por este lado, y ahora sí la lámpara se quedó totalmente activada. El problema ahora de este circuito es cómo desconectarlo, porque aunque yo siga presionando o quite el botón, no se desenergiza la bobina, y entonces ahora hay que tener un nuevo elemento. Muy bien, ahora tenemos un nuevo elemento, que es este botón normalmente cerrado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es presionar este botón que está aquí, la corriente fluye por aquí, se activa la bobina, ¿sí? Una vez que se activa la bobina, este y este contacto que están aquí se van a activar, ¿sí? Y ahora la corriente puede pasar por aquí, ¿sí? Y dejar energizada la bobina. Una vez que yo quiera quitarle energía a la bobina, lo único que tengo que hacer es abrir el contacto normalmente cerrado, o el botón normalmente cerrado que yo había puesto aquí anteriormente. A este botón se le llama botón de reset, y a este el botón de set, de tal manera que la configuración que estamos haciendo es una memoria que se le llama set y reset para el control electroneumático. Muy bien, ahora tenemos este nuevo elemento, que es este botón normalmente cerrado. Ya habíamos quedado que cuando presiona este botón, la corriente va a pasar por aquí, va a energizar la bobina y va a activar este y este contacto que están aquí. Y ahora la corriente va a pasar por este lado, pero no podíamos cortar la corriente, por eso ahora vamos a tener este botón normalmente cerrado. Presionamos, ahí tenemos, la corriente pasa por aquí, también por acá, se está energizando la bobina, se activaron este contacto y este, y entonces ahora se está encendiendo la lámpara. Suelta el botón y se queda enclavada la bobina. Y para desenclavar la corriente o quitar la corriente, lo único que tengo que hacer es presionar este botón normalmente cerrado. Ahí está. Entonces ahora tenemos que este es nuestro botón de set y este es nuestro botón de reset. Encendido de memoria y apagado de memoria. Muy bien, ahora que ya tenemos nuestro circuito de set y reset, ahora en vez de la lámpara vamos a poner este solenoide, y este solenoide corresponde a una válvula 5.2, el cual se va a activar y va a hacer cambiar de posición a la válvula 5.2, ¿sí? De normalmente abierta, de normalmente cerrada a normalmente abierta, y entonces va a activar ahora el cilindro, de tal suerte que cuando yo presione este botón que está aquí, se va a activar el cilindro, va a salir, y cuando yo active este botón que está aquí, el normalmente cerrado, el botón, el cilindro se va a retraer. Y bueno, ya por último, ahora en vez de la lámpara
¿sí? Vamos a conectar lo que es un solenoide a esta válvula 5.2 con retroceso por muelle, activación por solenoide, y como botón al ras. En otra clase vamos a explicar lo que es el botón al ras. Entonces, de tal manera, cuando yo active aquí, nuestra memoria va a salir del cilindro, ¿sí? Y para que regrese a nuestro cilindro neumático, presionamos este botón. Entonces, accionamiento del cilindro, desactivación del cilindro neumático.